Componentes de los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos están formados por una compleja organización de moléculas. Veremos cuál es su composición química. Podemos considerar dos grandes grupos de componentes, inorgánicos y orgánicos. Los elementos inorgánicos se subdividen en tres grupos, macroelementos, que son los principales constituyentes de los sistemas. Ejemplos de estos son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Los microelementos, cuya necesidad varía entre el 0,05 y el 1% de aporte, aquí encontramos como ejemplos sodio, potasio, cloro. Y los elementos traza, cuya necesidad de aporte es menor al 0,05%, como por ejemplo el yodo o el hierro. Los componentes orgánicos se subdividen en cuatro tipos, se denominan biomoléculas. Estos son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono son llamados azúcares, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. La molécula que se ve representada es la glucosa, en su forma lineal y cíclica. Podemos clasificar estos compuestos en cuatro grupos: monosacáridos, aquellos hidratos formados por una sola unidad, denominada monómero, tal como se muestra en la figura. Disacáridos, aquellos compuestos por dos monómeros unidos entre sí. Oligosacáridos, moléculas de 2 a 10 monómeros, y polisacáridos, moléculas de más de 10 monómeros. La función principal de estas moléculas es ser fuente primaria de energía y son hidrosolubles. Los lípidos son sustancias grasas o aceites. Son insolubles en agua. Están conformados por carbono e hidrógeno, y a veces oxígeno. Se los clasifica en simples, complejos y derivados. Los primeros son ácidos grasos, que pueden ser saturados, uniones carbono-carbono simples, o insaturados, uniones carbono-carbono dobles o triples. También los acigliceroles, conformados por ácidos grasos más una molécula de glicerol. Y las ceras. En el segundo grupo, los complejos, podemos encontrar lípidos asociados a otras moléculas, como los fosfolípidos. En el último grupo, de los lípidos se derivan otras moléculas, como los esteroides. Su función principal es ser reserva energética, forman parte de las membranas celulares, colesterol, hormonas, vitaminas, y transportan en sangre diferentes sustancias. Las proteínas están formadas por aminoácidos, y estos están conformados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. La unidad mínima, el monómero, tiene una estructura que se repite en cada aminoácido. Como se observa, está compuesto por un grupo amino, a la izquierda de la imagen, y un grupo ácido, a la derecha de la imagen. Todos los aminoácidos poseen esta estructura básica, mientras que en R se asociarán diferentes componentes para formar los diferentes aminoácidos. Para formar una proteína, un aminoácido necesita unirse a otro, y así sucesivamente. Esta unión se denomina peptídica, y se da de la siguiente manera: el grupo ácido de un aminoácido se une al grupo amino del aminoácido siguiente, en esta unión se pierde una molécula de agua. Todos los seres vivos estamos formados por los mismos aminoácidos. Al observar la imagen pueden ver en detalle las cadenas resaltadas con rosa son las que difieren en cada aminoácido, mientras que la estructura básica se repite. También observamos la clasificación de los distintos grupos de aminoácidos. Tras varias uniones peptídicas, se originará una proteína. Estas poseen diferentes niveles de organización: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la primera, se considera el número y la secuencia de los aminoácidos. En la segunda se consideran las uniones puente hidrógeno entre los aminoácidos de la misma proteína, formando dos posibles estructuras: hoja plegada beta o alfa hélice. En la tercera, ciertas partes de la hoja plegada beta y la hélice alfa se unen. En la cuarta, una proteína está formada por unión de más de una cadena. Las proteínas tienen diversas funciones en el organismo. Son reserva energética, hormonas, forman parte del sistema inmunológico formando los anticuerpos, participan en la cascada de coagulación sanguínea, transportan oxígeno y dióxido de carbono en los glóbulos rojos, y son enzimas. Los ácidos nucleicos son aquellos que conforman el ADN y el ARN. Contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y fósforo. El ADN es una doble hélice,
Similar a una escalera caracol, lineal. Las cadenas son complementarias y antiparalelas. El monómero se denomina nucleótido y está formado por una base nitrogenada, un azúcar, desoxirribosa, y una molécula de fosfato. Es decir que la doble cadena de ADN está formada por una secuencia de nucleótidos. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos, púricas o pirimídicas. Entre las primeras encontramos la adenina y la guanina. Y entre las segundas, citosina, timina y uracilo. En el ADN cada base posee su complementaria, las uniones se dan, adenina con timina y citosina con guanina. Así se formarían los escalones de esta escalera. La unión AT está sostenida por dos uniones puente hidrógeno mientras que la unión CG tiene tres. El ARN es una hebra simple cuyo esqueleto posee una conformación similar a la del ADN. La hebra está formada por un azúcar, ribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son complementarias a una de las hebras del ADN, esto sucede en un proceso llamado transcripción. Aquí la timina es reemplazada por el uracilo. Si en la hebra de ADN aparece una base adenina, su complementaria sería timina, pero en el ARN es el uracilo. Existen tres tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal y de transferencia. El primero lleva la información del ADN, desde el núcleo hacia el citoplasma, para llegar a los ribosomas. En base a este se fabricarán las proteínas en un proceso denominado traducción. El ARN ribosomal, forma el ribosoma, es el lugar encargado de fabricar las proteínas. El ARN de transferencia lee las bases del ARNM, busca los aminoácidos correspondientes a las secuencias y los lleva hasta el ribosoma, donde se realizan las uniones peptídicas.